Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Cándido Pazares. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación y haberse dado el tiempo de estar presente el día de hoy en esta reunión. A continuación, le invitamos a darnos algunas pinceladas o brindarnos las ideas más relevantes de su artículo titulado Operaciones vinculadas y grupos de sociedades, que se encuentra en nuestra revista del equipo de Derecho Mercantil, edición número 1, sobre Derecho Corporativo. Este artículo tiene por objeto el estudio de las operaciones vinculadas intragrupo, que son aquellas operaciones de la más diversa índole que celebra una sociedad dependiente con su sociedad matriz o con otras sociedades del grupo. Y plantean diversos problemas, algunos específicamente relacionados con la contabilización de estas operaciones en el ámbito de las cuentas consolidadas y naturalmente para evitar problemas de duplicación y para evitar por consiguiente la distorsión de la imagen fiel del patrimonio del grupo, pues naturalmente estas operaciones vinculadas se anulan. Este es el criterio básico. Pero es importante conocer que existen esas operaciones vinculadas al objeto, efectivamente, después de poder evitar la distorsión. Y desde el punto de vista sustantivo, pues las operaciones vinculadas plantean un problema naturalmente de conflicto de interés, al menos en aquellos supuestos en los que existan en la sociedad filial o la sociedad dependiente que las celebra accionistas externos. Porque en ese caso, cuando, por ejemplo, una sociedad filial realiza una transacción, una compraventa, pongamos por caso con una sociedad matriz, resulta que la sociedad matriz, pues de alguna manera está en los dos lados de la mesa, por un lado como contraparte, como tal sociedad matriz, y por otro lado dentro de la propia sociedad filial, porque la sociedad matriz es el accionista de control de la sociedad filial y por consiguiente nombra o designa la mayoría de los miembros del órgano de administración, y siendo así pues se plantea un caso canónico, paradigmático de conflicto de interés, y esto hace que estas operaciones se vean con recelo por parte del legislador y la someta a una disciplina especial o específica que trata de evitar la desviación de valor de la esfera social, de la sociedad dependiente, a la esfera privada de sus accionistas de control y específicamente de la sociedad matriz. Eso por un lado, y por tanto son operaciones que bajo esa óptica se ven con recelo, pero que no se prohíben. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estas operaciones de la sociedad filial con la sociedad matriz pues presentan también muchas ventajas desde el punto de vista transaccional, porque la planificación de estos contratos pues se ve facilitada por la existencia o la inexistencia de asimetrías de información entre una y otra, y por lo tanto en esa medida reduce los costes de información. Esto hace que, y esto es lo que al menos ha sucedido en el derecho español, en la última reforma llevada a cabo mediante la Ley 5 del año 2021, del año pasado, se haya establecido una disciplina específica sobre las operaciones vinculadas intragrupo. Una disciplina específica que, por un lado,
se separa de la disciplina general sobre operaciones vinculadas y básicamente el aspecto en el que se separa es el de no aplicar la llamada regla de la abstención en el ámbito de las operaciones vinculadas en general. En nuestro país la norma societaria impone a los administradores que se hallen conflictuados pues la obligación de abstenerse en la aprobación de esta operación. Y por lo tanto, esto se extiende a todas aquellas operaciones que realice la sociedad también con una persona vinculada al administrador, como es normalmente en el caso de los accionistas significativos, aquellos que hayan propiciado o promovido o procurado su designación como tal administrador. Pues bien, en materia de grupos se ha entendido que no debía imponerse la regla de la abstención porque eso conduciría o determinaría que el accionista de control, la sociedad matriz, no participa o no puede tener un say, tener una intervención en la aprobación de las operaciones vinculadas, lo cual, bueno, pues puede tener poco sentido considerando que la sociedad matriz pues ha de fijar la definición estratégica del grupo, de la actividad del grupo, debe dirigir la política del grupo y, naturalmente, pues también las operaciones vinculadas que normalmente constituyen una parte sustancial de las economías del grupo, ¿no? Y por eso nuestro legislador, en el artículo 231 bis de reciente introducción, por esta ley de reforma a la Ley 5 del año 2021, ha previsto que en estos casos, para facilitar las operaciones vinculadas intragrupo, que en estos casos no se aplique la regla general de la abstención, sino que se sustituya por lo que aquí se conoce como regla de la inversión. Regla en cuya virtud ha de entenderse que las partes conflictuadas pueden, y en este caso los administradores de la sociedad matriz, pueden participar en la decisión, pueden votar en la sesión del Consejo llamada a adoptar la decisión de aprobación de la operación vinculada, pero eso sí, con la previsión o la precisión de que si ese voto conflictuado, que en todo caso se considera legítimo y se considera posible, resulta determinante para la adopción de la decisión y resultará determinante siempre y cuando la mayoría de la minoría pues hubiese votado en contra de la operación, en ese caso, repito, pues se invierte la carga de la prueba en los procesos tanto de impugnación del acuerdo por infracción del interés social como en los supuestos de exigencia de responsabilidad de los administradores. Y esta es la idea fundamental, este cambio o este paso de la regla de la abstención a la regla de la inversión, que en el fondo, dicho en términos del conocido estudio de Calabresi y Melamed, se traduce en última instancia en la transición de la regla de la propiedad o en la conversión de una regla de la propiedad, esa es la regla de la abstención, en una regla de responsabilidad. Esta sería la regla de la inversión. Y esto es lo que, bueno, pues se desarrolla, o la idea básica que se desarrolla en este papel, en este trabajo sobre el que ustedes ahora se interesan. Podríamos hacerle un par de preguntas a propósito de este texto. Lo primero es que hay una parte del artículo en la cual menciona que solo estos supuestos de conflicto de interés
habrían cuando en la sociedad subsidiaria, en la filial, existen accionistas minoritarios, ¿no? Que la matriz tenga una porción inicial de accionista mayoritario, comparta el accionariado con otros minoritarios. Esto para nosotros es, y cuando no hay accionistas minoritarios, sino el afiliarse al 100%, no habría este conflicto de intereses. Esto para Así, nosotros es un poco nuevo porque en el caso de la normativa peruana siempre se exige que existan dos o más accionistas. Entonces, bajo ese supuesto siempre habría conflicto de intereses, ¿no? Porque la sociedad matriz nunca podría ser, salvo las excepciones por ley, que es en el caso de los bancos, de las subsidiarias de bancos, siempre se podría decir que existen conflictos de intereses, ¿no? no, porque lo importante no es lo importante no es que la sociedad matriz tenga el 100% del capital, sino que el 100%, sino que controle el 100% del capital. Entonces yo entiendo que lo normal en su país será en los grupos que quieran mantener o preservar la totalidad del capital dentro del grupo, es que, bueno, pues que la matriz tenga el 99% y el 1% lo tenga una filial que a su vez es controlada en el 99% por la matriz, en cuyo caso ya no hay accionistas externos porque en última instancia la matriz controla a todos los accionistas que tienen una participación en la sociedad dependiente o filial de referencia. Por tanto, la exclusión del conflicto de interés se produce siempre que el 100% del capital pertenece a la matriz o a la matriz y otras sociedades del grupo. Porque en ese caso, repito, no existe ninguna posibilidad de que se pueda desviar valor de la esfera social a la esfera privada, porque por definición la esfera privada coincide con la esfera social. Claro, ya me queda más claro esa duda. La siguiente duda era en esta inversión de la prueba que hay en la cual se pasa esta regla de la inversión, ¿cómo la sociedad podría probar que realmente esta operación ha sido buena y que los órganos de administración han adoptado una correcta decisión? Quizás estaría vinculado con esta disposición que hay de la ley de sociedades de capitales que establece que hay un estándar de diligencia de un ordenado comerciante cuando hay actuado de buena fe, cuando no existe un interés personal sobre el objeto. En estos casos, por definición, no se puede aplicar la Business Judgment Rule precisamente porque existe un conflicto de interés. Entonces, en el caso de que se ponga en entredicho la operación por parte de accionistas minoritarios o de que se pretenda exigir responsabilidad a los administradores por haber aprobado esta operación que se considera lesiva del interés de la sociedad, la forma que tendrá el Consejo de Administración de contraprobar, porque naturalmente la presunción está en su contra, en nuestro país lo dice con mucha claridad el artículo 231 bis o el 193 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrá que contraprobar que a pesar de las apariencias o a pesar de la presunción que la ley establece en su contra de que esa operación es favorable desde el punto de vista del interés social. Y para eso no queda más remedio que el juez entre de lleno en el análisis de la razonabilidad de la operación, justamente soslayando o excluyendo la aplicación de la Business Judgment Rule. Por eso se dice que esta regla de la inversión es algo parecido a lo que, por ejemplo, en el derecho norteamericano es el Entire Fairness Test, en cuya virtud, como usted sabe, la jurisprudencia societaria norteamericana y específicamente la desarrollada por la Cancillería de Delaware
lo que ha hecho es desarrollar este llamado Entire Fairness Test, en cuya virtud, pues si la operación se ha hecho una operación intragrupo en una situación de conflicto de interés, pues y no ha sido aprobada por la mayoría de la minoría, pues entonces pues corresponderá a la sociedad o a los administradores, en función de quién sea el legitimado pasivo en la acción esgrimida, probar que es razonable o que es fair. Y bueno, y a tal efecto, pues utilizarán todo tipo de evidencias que estén en sus manos, pues operaciones parangonables o comparables, informes de fairness opinions de los bancos de inversión o de expertos independientes, en fin, todo aquello que esté en sus manos para probar de manera líquida y neta, pues aquello que pueda deshacer o rebatir la presunción que la regla de la inversión pone a su cargo. Gracias. Y durante este tiempo que va a pasar, en la cual la sociedad matriz tendría que argumentar que esto es una operación razonable o buena para la empresa, ¿qué pasaría con ese acuerdo o transacción que se ha adoptado? ¿No tendría efectos o sí tendría efectos hasta que el juez determine que realmente no ha sido adoptado debidamente? ¿O qué pasaría en esa transición en donde hay una decisión judicial, arbitral, etc.? Aquí se aplican las reglas generales. En principio el acuerdo es válido y por lo tanto pues el acuerdo la sociedad podrá ejecutarlo. Otra cosa es que los demandantes, los que hayan o los que pretendan impugnar la operación, pues en el caso de que entiendan que hay lo que se llama peligro de retardo, el periculum in mora, y que por consiguiente sea necesario asegurar la efectividad de la futura sentencia judicial, soliciten la adopción de medidas cautelares y pidan la suspensión de la ejecución del acuerdo, en cuyo caso, si el juez adopta esa medida cautelar por entender que concurren sus presupuestos, que son básicamente pues la apariencia de buen derecho, lo que se llama el fumus bonis juris, y por otro lado la existencia de periculum in mora o peligro de retardo, en ese caso, si el juez verifica que esas dos condiciones se cumplen, pues entonces acordará la concesión de medidas cautelares y específicamente decretará la suspensión de la ejecución. Entre tanto, no se produzca la resolución sobre el fondo. En otros casos, pues si no lo ve claro el juez, porque no es evidente o no es aparente que esa decisión pues, esté llamada a ser invalidada, por tanto que no exista esa apariencia de buen derecho o que no exista peligro de demora, peligro de retardo, pues entonces el juez pues dirá, ustedes decidan lo que les parezca, pero yo no voy a adoptar la medida cautelar y finalmente se decidirá con independencia de que se haya ejecutado o no.